su partido una propuesta de constitución o alguna temática que les interesara impulsar en el texto constitucional? Guatemala tiene el lujo de haber tenido tantas constituciones, porque cada vez que era un golpe hacían una nueva constitución. Y en realidad la constitución de la época revolucionaria tenía las opciones pues de convocar a elecciones para los nuevos gobernantes, pero la elección se hacía en 3 días. Es decir, para la elección, 3 días. El cambio fundamental que hubo, que esa constitución diseñada por el grupo de Castillo, era un solo día la elección y el voto era secreto. Le dijeron, pero ¿cómo va a votar un voto secreto los analfabetos? Ya van a ver, dice. Y desde ahí se inventaron la banderita, el caballito, de eso, todos. Y eso iba bien. No era en ningún sentido, Castillo era más un tiranuelo, ni estaba al servicio de los millonarios, ni cosa por el estilo. Y empezó toda la historia, los nuevos gobiernos y todo ahí caminando. Unos duraban un poco, otros terminaban, pero realmente no habíamos llegado a un estado de estabilidad constitucional como al fin se logró con esta. ¿Con qué fuerzas políticas se pudieron hacer alianzas para impulsar dichos temas o propuestas? La Constitución de Guatemala es lo mejor que yo he podido ver. En todas las constituciones casi siempre ha habido un elemento dominante. En la redacción de esta Constitución hubo varios partidos políticos y hubo contienda y debate. Y también una participación que no se había dado otra. Por ejemplo, en esta Constitución nuestra hubo representantes legítimos indígenas. Y el que a mí me recuerda bien por lo simpático que fue es Mauricio Quistán. Ese sí era que no tenía nada de... Pedía la palabra, hablaba en la lengua que él quería y después él mismo dice, les voy a traducir lo que quiero decir. Y era que tenía muy buen sentido, él tenía buen criterio. Pues hicimos la ley de amparo. La ley que ha perdurado más que cualquier otra ley en la historia de Guatemala. Y nadie ha pensado en cambiarla, que eso es lo importante. ¿Se vivió un clima de confrontación, de distensión o de armonía entre las diversas fuerzas políticas? No, mire, se trabajaba muy bien. Uno de los amigos que después fue presidente de la República estaba a cargo del proyecto. Estos librotes son las reuniones que se tenían con él. Esto no era la Constitución, sino este era el proyecto de la Constitución. Y después que él lo presentaba, llegaba ya a la Asamblea General, se conocía y se aprobaba o se cambiaba, se modificaba todo esto. Pero esta tarea de tener una base para seguir daba muy buen resultado, porque iba un proyecto de constitución, pero que no solo lo habían hecho un grupito, sino
gente que más o menos ellos estimaban con alguna orientación para hacerlo. La Constitución tenía sus cosas. Según su criterio, ¿cuál fue el tema o temas que más se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente? Lo que en el fondo había en esta Constitución era establecer respeto a la voluntad popular. Y por esa razón, ahí hay cosas maravillosas. Por ejemplo, el voto secreto, no solo de los, sino también se remarcó de los analfabetos, porque se sostuvo la teoría de los símbolos. Y la verdad que la gente lo entendió. ¿Considera que se escucharon y tomaron en cuenta las propuestas que hicieron los diversos sectores de la sociedad? Está bien para que de todo haya, porque si es solo una tendencia, entonces sí se parte el país y volvemos a las de siempre. Guerra civil que hemos padecido, sufrido, ha sido triste cuando la gente se echó a la lucha, y tantos muertos que hubo, etc. Y de eso ya no se volvió a hablar nada y ojalá que nunca más. ¿Considera que hubo presiones de los poderes fácticos, sector privado o militar, para abordar ciertos temas? Esta Constitución fue elaborada en un ambiente muy importante y yo creo que no hemos sido muy reconocedores de que el que convocó, pues de que el que abrió el paso para que hubiera una constituyente fue un militar, pero fue un militar que no tenía pretensiones de asumir el poder después. ¿Cuál considera el mayor avance en la temática constitucional en relación a las constituciones anteriores? Para mí, varias instituciones, pero esencialmente, por ejemplo, el de la Corte de Constitucionalidad y también el de Protector de Derechos Humanos. No sé cómo estará la tarea del productor que vigila por el respeto a los derechos humanos. Yo siento que tal vez le hace falta un poco de información de lo que él hace, porque si no se divulga, muchas veces la gente ignora eso. ¿Considera que se necesitan reformas constitucionales? En caso sí, ¿de qué tipo o sobre qué temas? Sinceramente, yo no creo. Fíjese que está funcionando el mecanismo de reconocimiento constitucional que es la Corte de Constitucionalidad. Y esa Corte ya tiene los mismos años que la Constitución y ha funcionado. Ha funcionado. Además tiene cierta representatividad por la forma como se integra, de que no es solo el gobierno el que la va a nombrar, sino son diferentes cuestiones, el colegio de abogados por un lado, etcétera, y los empresarios también. Yo tuve la suerte, pues, de integrar la primera Corte de Constitucionalidad y en otras cuestiones y saltos hice 4 veces estuve en la Corte, así que 20 años de mi vida estuvieron ahí. Y a veces teníamos conflictos y problemas y cosas, pero
también llegábamos pues a que se buscara la solución más correcta, porque no es que la Corte deba ser sistema de un solo sector económico o social, sino es nacional y consecuencia entonces está manteniendo cierto balance, cierto equilibrio para que todos puedan acudir a ella. ¿Por qué es importante la conmemoración de los 40 años de la promulgación de la Constitución Política de la República? A estas alturas es la Constitución que más ha durado en la historia de Guatemala. Yo escribí un folleto que hace pues para ilustrar a mis alumnos sobre las constituciones de Guatemala, y aquí cada gobierno que entraba tiraba la constitución anterior y dictaba una así. Entonces teníamos más constituciones que cosas, pero que realmente la actual es la que más tiempo ha durado.